Imagina un valle cubierto por miles de huesos, cráneos partidos, costillas esparcidas, miembros resecos por el tiempo. No hay vida, no hay esperanza, solo el silencio de la muerte. Y entonces una voz resuena en el viento. Hijo del hombre, ¿podrán estos huesos revivir? Ante aquella escena aterradora, Ezequiel duda. ¿Cómo algo tan destruido puede volver a la vida? Pero al sonido de la orden divina, algo imposible sucede. Los huesos comienzan a moverse, a unirse, a formar cuerpos. Tendones, carne, piel, todo se reconstruye ante sus ojos. Pero aún falta algo. ¿Qué significa realmente esta visión? ¿Cuál es el secreto oculto detrás de este evento sobrenatural? Y más aún, esta revelación no era solo para Israel, sino para todos nosotros. ¿Qué quería Dios mostrarle al profeta? ¿Qué significa esta visión para el destino de la humanidad? Prepárate para conocer la verdad impactante detrás de la visión más misteriosa y poderosa de la Biblia. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Ezequiel se convirtió en el profeta de las visiones más impactantes de la Biblia, revelando el juicio divino, la restauración y el futuro del pueblo de Dios. Ezequiel nació en un linaje consagrado al servicio del Señor. Hijo de Buzi, un sacerdote de la casa de Leví, su vida desde temprano estuvo dedicada al aprendizaje de la ley, los sacrificios y las ordenanzas del templo. Creció en Jerusalén, inmerso en los ritos sagrados, escuchando los cánticos de los levitas, observando a los sacerdotes derramar la sangre de los corderos sobre el altar y ascendiendo incienso ante el Santo de los Santos. Sus días estaban llenos de oraciones y estudios. Desde pequeño sabía que al alcanzar la edad adulta, tomaría su lugar entre los ministros del templo. Era su destino, su llamado, su propósito. Pero todo eso se desmoronó cuando Babilonia llegó. El rey Nabucodonosor invadió Judá con una furia implacable. Los ejércitos del Señor fueron aplastados, los muros de la ciudad sagrada fueron derribados y el templo, el corazón palpitante de su fe, fue profanado. El brillo dorado de los utensilios sagrados fue robado. El lugar santo fue saqueado. El nombre del Señor fue escarnecido. Ezequiel, junto con miles de su pueblo, fue arrastrado al cautiverio. Ahora vivía a orillas del río Quebar, en territorio extranjero, alejado de todo lo que conocía, sin altar, sin sacrificios, sin un santuario donde pudiera ejercer su oficio. Su corazón ardía en silencio. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué nos has abandonado?, murmuraba, contemplando las aguas quietas del río. Los exiliados lloraban día y noche, lamentando la ruina de Sión. Muchos se preguntaban si el Señor los había abandonado, si aún los escuchaba, si aún le importaban. El templo está destruido. La ciudad sagrada ha sido pisoteada por los impíos. ¿Dónde está el Dios de Israel?, clamaban los más desesperados. Ezequiel no respondía, pero dentro de sí lo sentía. Algo estaba por suceder. Ese día, mientras meditaba sobre las tragedias de su pueblo, el viento sopló, un viento impetuoso proveniente del norte. Levantó la vista. Una nube colosal avanzaba, densa y flameante, como si contuviera un fuego devorador. El brillo dentro de ella era intenso, como un metal ardiente resplandeciendo bajo el sol abrasador. La nube se expandía y dentro de ella algo emergía. Criaturas. Ezequiel abrió los ojos de par en par. Eran 4 seres vivientes. No eran hombres.
ni ángeles como los que había oído describir en las Escrituras. Eran algo más allá de la comprensión humana. Cada uno tenía 4 rostros distintos, el de un hombre, el de un león, el de un buey y el de un águila. Poseían alas imponentes que se tocaban entre sí al moverse, y bajo cada uno de ellos había ruedas gigantescas, pero estas no eran ruedas comunes, brillaban con un resplandor sobrenatural, y lo más aterrador, estaban llenas de ojos, miles de ojos, observando, escudriñando, penetrando su alma. ¿Quiénes son ustedes? La voz de Ezequiel vaciló. Las criaturas no respondieron. Se movían como relámpagos, sin girar jamás, avanzando en todas direcciones al mismo tiempo. El sonido de sus alas era como el estruendo de un ejército en marcha, un trueno ensordecedor que hacía temblar la tierra. Y entonces, por encima de ellas, lo vio. Un trono, no un trono humano, no un trono hecho por manos mortales. Era un trono de zafiro resplandeciente, irradiando luz como una estrella incandescente. Sobre él, una figura envuelta en fuego y gloria. Dios mío. Ezequiel apenas podía respirar. Era el Señor. El resplandor de su presencia era insoportable de mirar por mucho tiempo, pues su esplendor era semejante al de la propia gloria divina. Ezequiel sintió un temor incontrolable apoderarse de su ser. Su corazón martillaba en el pecho, su respiración se volvió agitada. Ningún hombre podía ver la gloria de Dios y permanecer con vida. Sus rodillas flaquearon, su mente giraba, cayó con el rostro en tierra, incapaz de soportar la visión de la majestad divina. Fue entonces cuando la voz llegó, una voz poderosa, una voz que estremecía cielos y tierra. Hijo del hombre. El cuerpo de Ezequiel se encogió, su alma fue sacudida, temía incluso respirar. Yo soy indigno, intentó decir, pero sus labios temblaban. La voz habló de nuevo, firme e inescapable. Levántate, hijo del hombre, porque tengo algo que decirte. Ezequiel aún sentía el peso de la visión que había tenido. Su corazón latía acelerado y el temor del Señor estaba sobre él. El llamado que había recibido no dejaba lugar a dudas. Había sido escogido para una misión grandiosa, pero aterradora. Entonces la voz del Señor resonó una vez más. Hijo de hombre, levántate y hablaré contigo. Ezequiel, temblando, obedeció. Su cuerpo aún se sentía débil, pero un poder invisible lo sostenía. Cuando se puso de pie, sintió que el Espíritu entraba en él, llenándolo de fuerza. Yo te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde que se ha apartado de mí, dijo el Señor. Ellos y sus padres han transgredido contra mí hasta el día de hoy. Son hijos de cerviz dura y corazón obstinado. Les dirás, así dice el Señor Dios. Ezequiel bajó la cabeza, sintiendo el peso de la responsabilidad. Conocía a su pueblo. Sabía cuán tercos eran y cuántas veces se habían apartado de la ley del Señor. Él mismo era sacerdote y había visto el sufrimiento de los exiliados. Pero ahora Dios lo llamaba a ser profeta. Pero Señor, ¿me escucharán?, preguntó con voz vacilante. Ya sea que escuchen o se nieguen a escuchar, respondió el Señor, sabrán que hubo un profeta entre ellos. Aquellas palabras penetraron profundo en su alma. El Señor no le prometía éxito, solo le pedía que hablara sin importar la respuesta del pueblo,
No temas, Ezequiel, continuó la voz divina. Aunque te rodeen espinos y habites entre escorpiones, no temas. No te asustes por sus palabras, porque son una casa rebelde. El profeta respiró hondo, absorbiendo cada palabra. Debía ser fuerte. Su misión no dependía de la aceptación de sus oyentes, sino de su fidelidad al llamado divino. Dios entrega a Ezequiel un libro lleno de lamentaciones y juicios y le ordena que lo coma. Entonces, Ezequiel vio algo impresionante. Frente a él, una mano celestial extendía un libro ante él, un rollo escrito por dentro y por fuera. Cuando sus ojos se fijaron en el texto, vio palabras que traían un peso terrible: lamentaciones, llantos y ayes. El Señor ordenó: Hijo de hombre, come lo que te doy, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Ezequiel dudó. ¿Comer un libro? Pero no se atrevió a cuestionar. Con temor abrió la boca y el rollo fue colocado en su lengua. Al probarlo, sintió un sabor inesperado. Era dulce como la miel, pero mientras descendía a su vientre, comenzó a amargar. El peso de Naos, las palabras de juicio lo consumía por dentro. Este libro será dulce en tu boca, pero amargo en tu vientre. Ezequiel despertó al amanecer, sintiendo el peso del llamado que recaía sobre él. Desde que tuvo su visión de la gloria de Dios y recibió la misión de profetizar a la casa de Israel, su vida nunca volvió a ser la misma. Babilonia, tierra de exilio y sufrimiento, era ahora su hogar. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The human postponer. They were the master of one phrase. I'll circle back on that. But 3 months later, you were the one doing all their work and wondering how big that circle is. But LinkedIn Hiring Pro can take the hiring load off your plate by automating the hiring busy work from the initial job post to scheduling interviews. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Need a laptop that's built to perform and designed to last all day? Select Windows 11 PCs starting at $499.99 are now at Best Buy. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Pero su alma permanecía inquieta, dividida entre el dolor de la servidumbre y el temor del Señor, que lo había elegido para una obra tan grandiosa como aterradora. Mientras meditaba sobre todo lo que le había sido revelado, Ezequiel escuchó una vez más la voz del Señor, firme como un trueno, pero llena de una autoridad incuestionable. Hijo de hombre, escucha lo que te digo. Pondré un freno sobre tu lengua, y no hablarás a este pueblo, a menos que yo lo ordene, porque ellos son una casa rebelde, y no quieren escuchar. En ese instante, el profeta sintió una extraña presión en su boca. Intentó responder, pero ninguna palabra salió de sus labios. El silencio lo envolvió como un manto invisible. Su corazón se aceleró. Estaba mudo. Dios le había quitado la voz, convirtiéndolo en un observador silencioso de la decadencia de su propio pueblo. Los días pasaron y Ezequiel se convirtió en un enigma para los exiliados a su alrededor. Algunos lo abordaban con preguntas, esperando respuestas, pero él solo los miraba en silencio. Los sacerdotes murmuraban entre sí: ¿Qué le ha sucedido a Ezequiel? ¿Por qué no habla?
se habrá vuelto loco. Habrá sido castigado por el mismo Dios. Los ancianos lo miraban con desconfianza, tratando de descifrar su comportamiento. Pero Ezequiel no podía decir nada. Su lengua estaba refrenada por orden divina. Las noches en Babilonia eran largas y llenas de susurros. Los líderes de Israel, aquellos que deberían guiar al pueblo en el camino de la justicia, se escondían en los recintos oscuros del templo para practicar la idolatría. En los pasillos ocultos, frente a imágenes de falsos dioses, quemaban incienso y ofrecían sacrificios. Creían que, lejos de la tierra de Israel, el Señor no los veía. Los exiliados, angustiados y agotados, empezaban a perder la esperanza. Muchos se preguntaban si el Dios de sus padres aún estaba con ellos, si sus promesas aún tenían valor. Ezequiel veía todo esto, pero no podía responderles. Su corazón ardía de indignación, pero sus labios estaban sellados por la voluntad divina. Entonces, una noche en la que el cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el viento soplaba con fuerza, Dios tomó a Ezequiel por el espíritu y lo llevó en visión hasta las profundidades del templo. Ante sus ojos vio a los ancianos de Israel adorando imágenes esculpidas en las paredes, postrados ante figuras de animales y criaturas abominables. En medio de ellos, un hombre destacaba, dirigiendo el oscuro ritual. Ezequiel lo reconoció. Era Jaazanías, hijo de Safán, uno de los líderes del pueblo. El corazón del profeta se llenó de angustia. ¿Cómo podían hacerlo? ¿Cómo osaban traicionar al Dios vivo, incluso después de todo lo que habían pasado? Su impulso fue gritar, denunciarlos, pero su voz estaba sellada. La visión continuó. El Espíritu de Dios lo condujo por pasillos ocultos, revelándole prácticas aún más terribles. Mujeres lloraban por Tamuz, un ídolo pagano, lamentando su muerte en rituales profanos. En otra cámara, hombres daban la espalda al templo del Señor y se postraban ante el sol naciente, adorándolo. Cada escena hería el alma del profeta. Quería llorar, quería clamar por justicia, pero el silencio era su sentencia. Entonces la voz del Señor habló a Ezequiel una vez más. Hijo de hombre, verás cosas aún más abominables que estas. Antes de continuar, pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y dale like para ayudarnos a llevar estos mensajes de la Biblia a más personas. Ahora, seguimos con las impresionantes revelaciones del profeta Ezequiel. Ezequiel estaba entre los exiliados, pero su espíritu fue elevado a una visión que lo aterrorizó. Ante él, el templo de Jerusalén se alzaba, pero algo estaba mal. El resplandor que antaño iluminaba el lugar santísimo comenzaba a desvanecerse. La gloria del Señor, que había habitado allí desde los días de Salomón, comenzaba a moverse. El corazón del profeta se estremeció. Dios estaba dejando su templo. Alrededor aparecieron 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. En medio de ellos, vestido de lino blanco, otro llevaba un tintero a la cintura. Ezequiel comprendió que no eran meros hombres, eran ángeles, enviados para ejecutar el juicio divino. La voz del Señor resonó. Recorran la ciudad y marquen en la frente a aquellos que gimen y lloran por las abominaciones que en ella se cometen. El ángel vestido de lino avanzó primero, comenzando su tarea. En cada calle, en cada callejón, observaba a las personas y, cuando hallaba un corazón afligido por el pecado de la nación,
lo marcaba con una señal invisible. Eran pocos, muy pocos. Entonces Dios habló a los otros 6, síganlo y destruyan todo. No muestren piedad, maten a ancianos, jóvenes, niños, mujeres, pero no toquen a aquellos que llevan la señal. El corazón de Ezequiel latió con fuerza. Quería interceder, clamar por misericordia, pero antes de que pudiera hablar, la visión cambió. Ahora veía el interior del templo. Los sacerdotes continuaban sus rituales mecánicos como si nada estuviera ocurriendo. En los atrios, los ancianos de Israel practicaban sus abominaciones ocultas. No se daban cuenta de que la gloria del Señor ya se estaba alejando. La luz sagrada que moraba sobre el propiciatorio se movió hasta el umbral del templo. Allí se detuvo por un instante como si dudara en partir. Pero el pecado de Israel era demasiado grande. Dios ya no habitaba allí. Entonces la gloria se elevó, pasó sobre los querubines y se dirigió fuera de la ciudad. Jerusalén había sido abandonada. El juicio era inevitable. Ezequiel cayó rostro en tierra, desesperado. «Ah, Señor Dios, vas a destruir todo el remanente de Israel». Pero el Señor respondió con severidad: «La iniquidad de la casa de Israel y de Judá es demasiado grande. La tierra está llena de sangre, la ciudad está llena de injusticia». Dicen: «El Señor nos ha abandonado, el Señor no ve». Por lo tanto, mi ira no perdonará. Y ante los ojos de Ezequiel, los ángeles comenzaron a ejecutar el juicio. Los gritos de los condenados resonaron por las calles. La ciudad que una vez fue escogida, ahora era el escenario de la ira divina. Entonces, el profeta escuchó una última orden del Señor: «Acábenlos». Ezequiel caminaba entre los exiliados, sintiendo sobre sí el peso de la palabra del Señor. Babilonia ya había arrancado a muchos de Israel y los había dispersado en tierras extranjeras, pero la ciudad santa aún permanecía en pie. El pueblo se aferraba a la esperanza de que Dios no permitiría su destrucción. Para ellos, Jerusalén era intocable. El templo aún estaba allí. Los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios. ¿Cómo podría Dios permitir su caída? Pero Ezequiel sabía la verdad. El juicio era seguro. Ya había oído las palabras del Señor. Ya había visto visiones que el pueblo se negaba a aceptar. El tiempo de la paciencia había terminado y la espada de Dios estaba a punto de descender. Entonces el Señor lo llamó una vez más y le ordenó: «Hijo de hombre, toma un ladrillo y colócalo delante de ti. Dibuja en él el mapa de Jerusalén, construye a su alrededor una maqueta de asedio, levanta rampas, coloca arietes, posiciona campamentos, deja claro el destino de la ciudad». El profeta obedeció. En medio de la plaza, ante los ojos atentos del pueblo, se arrodilló y comenzó a moldear la tierra con sus manos. Trazó los muros de la ciudad, levantó torres de asedio con arcilla, colocó pequeñas figuras de soldados alrededor. Algunos rieron, pensando que era un juego, pero otros sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Los exiliados comenzaron a reunirse a su alrededor, murmurando entre ellos: «¿Qué está haciendo? Parece una representación, pero ¿por qué? Está diciendo que Jerusalén será sitiada». Ezequiel permaneció en silencio, terminando su obra. Luego tomó una placa de hierro y la colocó entre él y la ciudad de arcilla.
Su mirada era severa cuando finalmente rompió el silencio. Así será. El Señor volverá su rostro contra Jerusalén y no escuchará más sus clamores. Los murmullos entre los exiliados aumentaron. Algunos intentaron reír, pero el peso del mensaje ya se infiltraba en sus corazones. En los días siguientes, Ezequiel permaneció en el mismo lugar. Acostado de lado, simbolizaba los años de iniquidad de Israel y Judá. El pueblo lo observaba, inquieto. ¿Por qué hacía aquello? Los días pasaban y él no se movía. Comía comida escasa, como si ya estuviera viviendo dentro de una ciudad sitiada. Algunos comenzaron a temer que su visión fuera verdadera. Entonces llegó la palabra del Señor: Hijo de hombre, dile al pueblo que Babilonia está en marcha. El rey Nabucodonosor ya ha trazado su camino. En su mano hay un presagio. Ha echado suertes entre dos rutas. Una lleva a Rabá, la otra a Jerusalén. La señal cayó sobre Jerusalén. El murmullo entre los exiliados creció. Algunos aún intentaban engañarse a sí mismos. No puede ser. Dios no lo permitirá. Pero Ezequiel continuó: el rey de Babilonia ya afila su espada. El Señor ya no protegerá la ciudad. Será entregada. El pueblo palideció. Los que aún tenían parientes en Jerusalén sintieron un nudo en el pecho. ¿Era verdad? ¿Estaban sus hijos y esposas a punto de perecer? Ezequiel elevó la voz una última vez, golpeando el aire con fuerza, como si sostuviera una espada invisible. La espada del Señor está desenvainada y no volverá sin cumplir el juicio. Ezequiel caminaba solo bajo el cielo oscuro de Babilonia. El polvo del exilio se aferraba a sus vestiduras, pero nada pesaba más sobre él que la carga de la palabra del Señor. Desde que había sido llamado a ser profeta, había enfrentado burlas, aislamiento y visiones aterradoras. Pero ahora Dios hablaba de nuevo, y esta vez el dolor sería suyo. La voz del Señor resonó en su alma como un trueno ahogado. Hijo de hombre, quitaré de ti con un solo golpe el deleite de tus ojos. Pero tú no lamentarás, no llorarás ni derramarás lágrimas. No harás duelo en público, no te cubrirás de cenizas ni comerás el pan de los que consuelan. El corazón de Ezequiel se encogió. Comprendía el significado de las palabras. Dios le hablaba de su esposa, la mujer que amaba, aquella que le daba consuelo en medio del peso del llamado profético. Sus ojos buscaron el horizonte como si pudieran escapar del decreto divino, pero no había salida. Al regresar a casa, encontró a su esposa en paz. Su dulce sonrisa lo acogió, pero él no pudo devolverla. ¿Cómo podría? Sabía lo que estaba por venir. El silencio de aquella noche fue más denso que cualquier otro que hubiera vivido. Y entonces, al anochecer, sucedió. Sin advertencia, sin tiempo para despedidas, la mujer amada de Ezequiel cerró los ojos para no volver a abrirlos. Jamás. El profeta sostuvo su fría mano, sintiendo el peso del decreto divino sobre él. Su corazón gritaba, pero su boca permaneció cerrada. Quería llorar, pero no podía. Dios lo había ordenado. El pueblo pronto supo lo ocurrido. Los exiliados, que ya veían a Ezequiel como un enigma, quedaron atónitos. Al amanecer, él se levantó como de costumbre y salió a proclamar la palabra del Señor. No había ceniza sobre su cabeza ni señales de luto en sus vestiduras. No ayunaba, no se lamentaba. Los que lo veían se miraban entre sí desconcertados. Ha perdido a su esposa. ¿Por qué no llora? ¿Por qué no se lamenta como lo haríamos todos nosotros?
El dolor era visible en sus ojos, pero no derramaba lágrimas. Su voz era firme cuando finalmente se dirigió al pueblo. Así dice el Señor: he profanado mi santuario, el orgullo de vuestros ojos, la alegría de vuestras almas, y vosotros haréis como yo hice. No lloraréis ni os lamentaréis, pereceréis en vuestras iniquidades. El silencio que siguió fue pesado. El pueblo comprendió. Jerusalén caería, el templo sería destruido, y no tendrían tiempo de hacer duelo. Un hombre se acercó con duda y preguntó: «Tú sufres como nosotros, pero no derramas una lágrima. ¿Qué significa esto?». Ezequiel alzó la mirada y en su dolor el juicio de Dios se reflejaba. El castigo era inevitable. Ezequiel estaba en su casa, aún reflexionando sobre todo lo que Dios le había mostrado en los últimos días. Babilonia era un lugar de exilio y tristeza, pero nada de lo que había allí se comparaba con la ruina espiritual que asolaba Jerusalén. El profeta sentía un peso en el pecho, una inquietud creciente, como si algo terrible estuviera a punto de ser revelado. Fue entonces cuando la mano del Señor vino sobre él una vez más. «Hijo de hombre, levántate, pues te mostraré las abominaciones que se cometen en mi casa». Antes de que pudiera reaccionar, Ezequiel sintió que el espíritu lo tomaba. Su visión se nubló y, en un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba en su casa, sino en un lugar familiar y sagrado, el propio Templo de Jerusalén. Sin embargo, lo que vio hizo que su sangre se helara. Ante él, el muro del templo parecía sólido e impenetrable, pero la voz del Señor ordenó: «Hijo de hombre, cava en esta pared». Ezequiel obedeció. Al tocar la estructura, se dio cuenta de que había un pasaje oculto. Cavó hasta abrir un camino, revelando una puerta escondida. Con el corazón acelerado, el profeta empujó la entrada y avanzó hacia el interior. Lo que vio fue estremecedor. Allí, en la oscuridad de aquel recinto secreto, estaban los ancianos de Israel, los líderes espirituales del pueblo. Pero en lugar de servir al Señor, se inclinaban ante imágenes esculpidas en las paredes, figuras grotescas de animales, reptiles y falsos dioses. En medio de ellos destacaba Jaazanías, hijo de Safán, uno de los hombres más influyentes de Israel. Ezequiel quedó sin palabras. Los vio quemando incienso y murmurando oraciones a las estatuas, con expresiones de devoción y temor. La voz del Señor resonó nuevamente: «Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de Israel en las tinieblas, cada uno en su cámara secreta? Pues dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado esta tierra». Las palabras pesaban como plomo en el corazón del profeta. ¿Cómo podían creer que Dios no veía sus acciones? ¿Cómo se habían alejado tanto de la verdad? El Espíritu condujo a Ezequiel más adelante, hasta un nuevo patio del templo. Allí, otro espectáculo horrendo se desplegaba. Un grupo de mujeres lloraba amargamente ante una imagen esculpida. «Hijo de hombre, ¿has visto esto? Esas mujeres lloran por Tamuz». Tamuz era un dios pagano, asociado con la vegetación y el ciclo de vida y muerte. En los rituales babilónicos, su muerte era lamentada por mujeres que lo lloraban por su descenso al inframundo. Y allí, dentro del templo del Dios de Israel, aquellas mujeres participaban en ese culto profano. La indignación crecía dentro del profeta.
Quería gritar, confrontarlas, pero sabía que su misión era ser testigo y transmitir el mensaje del Señor. El Espíritu entonces lo llevó al patio interno del templo, cerca del altar sagrado. Allí, unos 25 hombres estaban reunidos, arrodillados, con los rostros vueltos hacia el oriente. Pero, en lugar de orar al Dios de Israel, estaban adorando al sol naciente. Ezequiel contuvo la respiración. Esos hombres eran sacerdotes, deberían haber guiado al pueblo en la verdadera adoración al Señor, pero ahora doblaban sus rodillas ante el astro rey, como lo hacían los paganos. La voz del Señor resonó nuevamente, cargada de juicio. ¿Acaso creen que estas abominaciones son poca cosa para la casa de Judá? Han cometido perversidad en mi tierra, la han llenado de violencia y ahora provocan aún más mi ira. Los destruiré sin piedad. El corazón del profeta pesaba, sabía que Dios era justo y el pueblo había cruzado todos los límites. Pero, aún así, la ruina total de Jerusalén era una carga difícil de soportar. Fue entonces cuando el Señor concluyó: ¿acaso creen que Dios permanecerá callado ante esto? Ezequiel permanecía en silencio, reflexionando sobre todo lo que Dios le había mostrado. La destrucción de Jerusalén era inevitable. La ciudad que una vez fue símbolo de la presencia divina, ahora se convertiría en un montón de ruinas. Los líderes eran corruptos, el pueblo persistía en sus pecados, y el Señor había retirado su gloria del templo. La tierra prometida se convertiría en un cementerio, pero entonces la voz del Señor volvió a resonar, trayendo algo inesperado, una promesa. Hijo de hombre, dile a aquellos que han sido dispersados: aunque los haya esparcido entre las naciones, seré para ellos un pequeño santuario donde quiera que estén. Ezequiel levantó los ojos. Había esperanza, aunque distante. La destrucción vendría, pero no sería el fin. El exilio no sería eterno. Sin embargo, solo un remanente experimentaría esa restauración. No todos regresarían. Muchos perecerían. Antes de que llegara el tiempo de la redención, el pueblo de Israel creía que Dios habitaba exclusivamente en el templo de Jerusalén. Para ellos, ser llevados lejos de la ciudad santa significaba el abandono total de Dios. En el exilio, se sentían como huérfanos espirituales, sin esperanza. Pero ahora, el Señor les hacía comprender algo nuevo. Dios no estaba limitado a un lugar. Él era el refugio de su pueblo, incluso en tierras extranjeras. Yo los reuniré de entre las naciones, los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Sin embargo, esta promesa tenía una condición implícita. El regreso no sería para todos. Solo aquellos que se volvieran sinceramente al Señor serían restaurados. Ezequiel comprendía la profundidad de la revelación. Durante años, Israel había resistido la voz de Dios. El Señor había enviado profetas, pero el pueblo se había burlado de ellos. Ahora, enfrentarían el resultado de su obstinación. La promesa de un futuro mejor era real, pero antes de que llegara, el castigo debía cumplirse. La visión de Ezequiel continuaba. Dios le mostró algo aún más profundo que la restauración de la tierra. No bastaba solo con traer al pueblo de regreso a Israel. Había un cambio mayor que debía ocurrir. Les daré un solo corazón y pondré dentro de ellos un nuevo espíritu. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El profeta sintió un escalofrío. El corazón de piedra era la causa de toda la rebelión de Israel. Era la dureza del pueblo,
su negativa a escuchar, su obstinación en seguir dioses falsos. Pero Dios prometía una transformación. El corazón de carne representaba una nueva sensibilidad espiritual. El pueblo dejaría de ser insensible a la voz del Señor y comenzaría a amarlo verdaderamente. Ezequiel se preguntó, ¿cuándo sucedería esto? Sabía que ese pueblo era rebelde. Incluso en medio de la destrucción, muchos aún dudaban. El Señor tendría que quebrantarlos para que algunos fueran restaurados. Andarán en mis estatutos y guardarán mis juicios para cumplirlos. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. La promesa era extraordinaria. Sin embargo, la voz divina pronto se tornó severa nuevamente. Ezequiel sintió un peso en su alma. Dios acababa de hablar sobre restauración, pero ahora volvía al juicio. Pero a aquellos cuyo corazón sigue sus abominaciones e ídolos, les haré caer sobre ellos lo que merecen. No habría misericordia para los obstinados. La espada de Babilonia cortaría sin piedad. Jerusalén sería devastada. Los que rechazaban la voz de Dios serían consumidos por el fuego de la destrucción. Y entonces, en el momento más oscuro de la visión, llegó la advertencia final. Cuando sea demasiado tarde, clamarán, pero no los escucharé. La sentencia estaba dada. Muchos solo reconocerían sus errores cuando las murallas cayeran y el templo estuviera en llamas. Solo entenderían la gravedad de sus pecados cuando el enemigo ya estuviera dentro de sus casas. Pero en aquel día, el arrepentimiento no los salvaría. Ezequiel cerró los ojos, sobrecogido por un profundo temor. El juicio estaba sellado. El tiempo de súplica pasaría. La promesa de restauración era real, pero para muchos sería solo una promesa distante que jamás verían cumplirse. El silencio envolvía a Ezequiel. El polvo del juicio sobre Jerusalén aún no se había asentado, y el profeta ya sentía el peso de una nueva revelación. Dios, el Señor de los ejércitos, no solo juzgaría a su propio pueblo, las naciones enemigas también enfrentarían la justicia divina. La visión llegó con fuerza avasalladora. El profeta vio reinos poderosos, ciudades gloriosas, reyes llenos de soberbia, hombres que levantaban sus manos para desafiar al Dios de Israel, pero uno a uno caerían. Hijo de hombre, vuelve tu rostro contra las naciones y profetiza contra ellas. Los enemigos de Israel, que rieron y celebraron su caída, ahora probarían del mismo cáliz de la ira divina. Los amonitas se habían burlado del sufrimiento de Jerusalén, cuando el templo fue profanado, cuando las murallas cayeron, cuando el pueblo fue llevado cautivo, rieron. ¡Ja! La ciudad elegida de Dios ha caído. ¿Dónde está el poder del Señor? Pero Dios no lo había olvidado, porque aplaudiste y te alegraste con desprecio contra mi tierra. He aquí que te entregaré a los hijos del oriente. Los nómadas invadirían sus tierras. Sus fortalezas serían destruidas, sus santuarios profanados. La gloria de Amón sería borrada de la faz de la tierra. Ezequiel vio las ruinas humeantes, los gritos de alegría transformados en lamentos de desesperación. La justicia divina no tardaba. A continuación, Ezequiel vio Tiro, la ciudad isla, resplandeciente sobre el mar. Sus torres se elevaban hacia el cielo, sus puertos estaban llenos de barcos mercantes. Era una de las ciudades más ricas del mundo. ¿Quién puede destruir Tiro?
Pero la respuesta vino del mismo Señor. He aquí que traeré contra ti a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los ejércitos marcharían contra la ciudad, sus muros serían derribados. La gloria comercial de Tiro se hundiría en las aguas. Ezequiel tembló. Dios le mostró la escena de destrucción. Las piedras de la ciudad serían lanzadas al mar, sus cantores silenciados para siempre. Nunca más será edificada. La ciudad que se enorgullecía de su seguridad desaparecería de la historia. Luego, la visión se dirigió al sur. Egipto, poderoso, antiguo, lleno de sabiduría y ejércitos, también caería. El faraón se veía a sí mismo como un dios, inmortal, intocable. El Nilo es mío, yo lo hice para mí. Pero Dios se burló de su arrogancia. He aquí que te arrastraré con anzuelos, y los peces de tus ríos se pegarán a tus escamas. Te arrojaré al desierto, y allí morirás. La escena ante los ojos de Ezequiel era aterradora. Egipto no solo sería derrotado, sería desolado. Esparciré a tu pueblo entre las naciones. Durante 40 años tu tierra será un desierto. Los ejércitos de Babilonia marcharían sobre la tierra del faraón. Quemarían ciudades, derribarían ídolos. El gran imperio del Nilo se convertiría en polvo. Ezequiel cerró los ojos. La sentencia estaba dada. El orgullo de los hombres siempre lleva a la ruina. El juicio de Dios nunca falla. Ezequiel caminaba entre los exiliados en Babilonia, observando el semblante abatido del pueblo. Muchos estaban hambrientos, otros enfermos, y la mayoría ya no tenía esperanza. La esclavitud los había quebrantado, pero no era solo la opresión de los babilonios lo que los afligía. El pueblo de Israel sufría porque había sido abandonado por aquellos que debían guiarlos. El Señor vino a Ezequiel con un mensaje duro e innegable. La voz de Dios resonó como un trueno dentro de su alma. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Diles, así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían los pastores apacentar a las ovejas? Ezequiel sintió el peso de esas palabras. Sabía que los líderes del pueblo, los sacerdotes, jueces y príncipes, habían fallado. En lugar de guiar a Israel con justicia, explotaban a los débiles, se apropiaban de los bienes de los pobres y permitían que la idolatría corrompiera al pueblo. Coméis la grasa, os vestís con la lana y degolláis a las ovejas gordas, pero no apacentáis al rebaño. A la débil no fortalecisteis, a la enferma no sanasteis, a la quebrantada no vendasteis, a la descarriada no hicisteis volver, y a la perdida no buscasteis, sino que las habéis dominado con dureza y violencia. Los ojos del profeta brillaron con indignación. Recordaba cómo los pobres eran olvidados, cómo los jueces aceptaban sobornos y cómo los líderes religiosos se enriquecían mientras el pueblo moría de hambre. Así se dispersaron por falta de pastor y se convirtieron en presa de todas las bestias del campo. El Señor comparaba a Israel con un rebaño sin protección, disperso y vulnerable. Habían sido entregados a merced de las naciones paganas porque sus propios líderes. If you're a QuickBooks customer looking to grow without the growing pains, you need the Intuit ERP, the AI-native ERP that upgrades right from QuickBooks. Learn more at intuit.com/ERP. Los habían abandonado. El cautiverio no era solo un castigo. Era la consecuencia natural de un liderazgo corrupto y egoísta.
Pero entonces, en medio de la condena, vino una promesa. Dios no permitiría que su pueblo permaneciera sin un verdadero pastor. He aquí que yo mismo buscaré mis ovejas y las haré volver. Las palabras llenaron el corazón de Ezequiel de esperanza. Dios no abandonaría a Israel. Él mismo restauraría el rebaño, reuniría a los dispersos y los traería de vuelta a la tierra prometida. Pero la restauración no vendría sin purificación. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su morada. Allí reposarán en pastos verdes y se alimentarán con abundancia. Los ojos de Ezequiel se llenaron de lágrimas. En su visión veía un día en que Israel ya no sufriría, el hambre sería saciada, la justicia reinaría y la opresión de los falsos pastores llegaría a su fin. Pero entonces Dios reveló un misterio aún mayor. Levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y él las apacentará. Él las apacentará y será su pastor. El corazón de Ezequiel se aceleró. David. Pero David había muerto hacía siglos. Dios no hablaba de David en persona, sino de un descendiente de su linaje. Un rey justo, un verdadero pastor, que gobernaría sobre Israel con rectitud y amor. La profecía era clara. Un día vendría un rey de la casa de David que no sería como los líderes corruptos de Israel. No explotaría a su pueblo, sino que daría su vida por sus ovejas. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. El mensaje era poderoso, pero también traía una advertencia. Antes de que llegara ese día, los falsos pastores serían juzgados. Aquellos que habían traicionado al pueblo y se habían enriquecido a costa de los pobres serían destruidos. La visión de Ezequiel se intensificó. Vio el juicio de Dios cayendo sobre los opresores, vio reyes siendo derribados y naciones sacudidas. Pero en medio de la tormenta, una luz brillaba en el horizonte. La profecía terminaba con un misterio y una esperanza. El que ha de venir será del linaje de David, y su reino no tendrá fin. El Señor tomó a Ezequiel de la mano y lo llevó en espíritu a un valle vasto y silencioso. El suelo estaba cubierto de huesos. No eran solo huesos de hombres caídos en batalla, sino restos resecos por el tiempo, esparcidos como polvo sobre la tierra resquebrajada. El silencio era sepulcral. Ezequiel caminaba entre los huesos, sintiendo el peso de la muerte a su alrededor. El viento silbaba, levantando el polvo, pero no había señal de vida. Entonces, la voz de Dios resonó en su mente. Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a la vida? La pregunta era sobrecogedora. ¿Cómo podrían huesos tan secos, despojados de carne y sin vida por tanto tiempo, convertirse en algo más que un testimonio de muerte? Ezequiel no se atrevió a responder con presunción. En su humildad dijo: Señor Dios, tú lo sabes. La respuesta de Dios fue un mandato inesperado. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. He aquí que haré entrar en ustedes espíritu, y vivirán. El profeta se estremeció. ¿Podría una simple palabra devolver la vida a lo que estaba muerto? Inspiró profundamente y alzó su voz. Sus palabras no eran suyas, sino del propio Dios. Así dice el Señor: haré entrar en ustedes espíritu, y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne, y extenderé piel sobre ustedes, y pondré espíritu en ustedes para que vivan.
Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y de repente el valle tembló. El suelo vibraba como si una tormenta se acercara. Ezequiel vio los huesos empezar a moverse, chocando unos contra otros con un sonido seco y cortante. Ante sus ojos, los esqueletos comenzaron a formarse. Era un espectáculo aterrador y glorioso al mismo tiempo. Los huesos se unieron, creando formas humanas completas. Luego surgieron tendones, conectando las articulaciones. Después, la carne cubrió los huesos. Finalmente, la piel envolvió los cuerpos, restaurando su apariencia. Pero algo estaba mal. Allí estaban, enteros, pero sin vida. No se movían, no respiraban. El valle, antes cubierto de huesos, ahora era un campo de cadáveres. La escena era perturbadora. Cuerpos restaurados, pero sin alma. Entonces Dios habló de nuevo, profetiza al espíritu. Clama al viento de los 4 puntos de la tierra y dile, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel respiró hondo y obedeció. Así dice el Señor, espíritu, ven y dales vida. El viento sopló, primero como una brisa suave, luego como un vendaval que arrasó el valle. El aire llenó los pulmones de aquellos cuerpos y, de repente, sus ojos se abrieron. Sus pechos comenzaron a inflarse y desinflarse con la respiración. Sus músculos se tensaron. Luego, uno tras otro, los muertos se levantaron. Ante los ojos de Ezequiel, un ejército entero, que antes no era más que huesos secos, ahora estaba de pie, vivo. El silencio de la muerte había sido reemplazado por el sonido de la vida. Ezequiel quedó sin palabras, pero Dios continuó, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos acabados. Diles, pues, así dice el Señor Dios, he aquí que abriré sus sepulturas y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. La visión no era solo un milagro, era una promesa. Israel, destruido, exiliado y sin esperanza, sería restaurado. El pueblo volvería a su tierra no como muertos que caminan, sino como un pueblo renovado por el propio Espíritu de Dios. Y entonces la voz de Dios declaró la verdad final, que sellaba la visión y anunciaba un misterio profundo. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado y lo he cumplido. El valle de los huesos secos no era solo una visión de la resurrección de un pueblo. Era un anuncio de un tiempo en el que Dios no solo restauraría a Israel, sino que daría una nueva vida, no basada en la carne, sino en el Espíritu. Ezequiel miró aquel ejército que antes no era más que polvo y desolación. Lo que había presenciado era imposible para los ojos de los hombres, pero no para Dios. Él sabía que la visión aún no se había cumplido por completo. El tiempo de la restauración estaba lejano, e Israel aún sufriría. Pero la promesa estaba hecha, y Dios jamás fallaría. Ezequiel cerró los ojos y susurró para sí mismo, recordando las palabras del Señor. Profetiza al Espíritu, clama al viento de los 4 puntos de la tierra. El viento sopló con fuerza en el valle silencioso, esparciendo polvo y cenizas, pero ahora no llevaba solo el vacío de la muerte.
El Espíritu del Señor flotaba sobre los cuerpos que yacían inertes, como soldados caídos después de una guerra olvidada por el tiempo. El profeta Ezequiel observaba con los ojos muy abiertos, sintiendo el peso del momento, el poder divino a punto de manifestarse. Dios habló nuevamente y su voz tronó por los cielos. Profetiza al Espíritu, clama al viento de los cuatro rincones de la tierra, y di: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel obedeció sin dudar. Con el corazón acelerado y la voz llena de autoridad, clamó al Espíritu. Su voz resonó entre los montes y las rocas del valle, rompiendo el silencio que había reinado allí por incontables años. Entonces sucedió. El viento comenzó a moverse de manera sobrenatural, girando en espirales invisibles que descendían sobre los cuerpos. Era como si un aliento de vida emergiera del propio corazón del Creador. El aire parecía vibrar y, entonces, ante los ojos atónitos del profeta, los cuerpos comenzaron a moverse. Primero, los dedos se contrajeron. Luego, miembros enteros temblaron. Ojos, antes vacíos y oscuros, comenzaron a brillar con un reflejo de conciencia. Los pechos se inflaron con el primer aliento, y el valle, que antes era un campo de muerte y desolación, comenzó a latir con vida. Ezequiel vio lo imposible suceder. El suelo seco y lleno de huesos se había convertido en la cuna de un nuevo ejército. Hombres se levantaban desde todas las direcciones, como guerreros despertando de un sueño profundo. Sus expresiones, antes marcadas por la rigidez de la muerte, ahora estaban llenas de determinación y propósito. No eran solo hombres restaurados, eran un ejército imponente, numeroso como las estrellas en el cielo. Un ejército que, un día, había sido reducido a polvo y cenizas, pero ahora estaba de pie nuevamente. Ezequiel sintió el impacto del momento, pero Dios aún no había terminado. El Señor se dirigió a él una vez más, revelando el significado de aquella visión. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos exterminados. Pero diles: así dice el Señor Dios: he aquí que abriré vuestras sepulturas y os haré salir de ellas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. El profeta permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra. Aquella visión no era solo un espectáculo de poder divino, era una promesa. Israel, que se veía como un pueblo destruido, sin esperanza, exiliado entre naciones extranjeras, recibiría una nueva oportunidad. Dios no los había olvidado. Así como Él había restaurado aquellos huesos secos, también restauraría a su pueblo. Pero había algo más. Dios no solo prometía traer al pueblo de regreso a su tierra, prometía algo aún mayor, algo que trascendería la simple restauración física. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Esa era la verdadera esencia del milagro. No bastaba con que los cuerpos se levantaran del suelo. No bastaba con que el pueblo de Israel regresara a su tierra. Necesitaban algo más profundo. Necesitaban vida verdadera. No solo existencia. Sin el Espíritu de Dios, serían solo carne sobre huesos. Un pueblo que respiraba pero que en realidad no vivía. Pero con el Espíritu serían un pueblo renovado,
transformado, guiado por Dios, y no más por sus propios caminos torcidos. El viento, ahora más suave, seguía soplando sobre el valle, como si aún llevara rastros de aquel soplo divino que había devuelto la vida a los muertos. Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Ahora lo comprendía. La visión no era solo sobre Israel, era un reflejo de la humanidad, de aquellos que se alejan de Dios, que viven en exilio espiritual, vagando sin propósito. Y la promesa no era solo para un tiempo específico, sino para todos los tiempos. El Señor llamaba a su pueblo a regresar, a vivir no solo de carne y hueso, sino por el Espíritu que Él mismo concedía. El profeta miró una última vez al ejército ante él. Lo que antes era muerte, ahora era vida, pero algo aún faltaba, porque la promesa aún no se había cumplido, porque el día de la restauración completa aún estaba por venir. Y entonces Dios concluyó sus palabras con una advertencia solemne, un misterio aún por revelarse. Sabréis que yo soy el Señor cuando abra las sepulturas de mi pueblo. El viento soplaba frío sobre las ruinas de un mundo que ya no existía. El valle de huesos secos, ahora reanimado por el Espíritu de Dios, aún palpitaba con la energía de la resurrección. Pero Ezequiel sentía que algo seguía oculto. Algo no estaba completo. Entonces la voz del Señor resonó una vez más. Hijo de hombre, ¿no piensas que este misterio ya fue revelado antes? ¿No te das cuenta de que la muerte y la vida siempre han estado entrelazadas? Ezequiel frunció el ceño. ¿Qué quería decir Dios? Antes de que pudiera formular un pensamiento, la visión ante sus ojos comenzó a cambiar. El valle desapareció y se vio transportado a un tiempo diferente, un lugar distante. La luz se apagó, y lo que quedó fue una noche oscura y llena de presagios. Ezequiel vio ahora una escena envuelta en sombras. Un hombre caminaba solitario hacia una cueva. Su expresión estaba marcada por la desesperación. Sus ojos hundidos reflejaban el peso del destino. El hombre vestía un manto real, pero sobre sus hombros no había gloria, solo el peso del miedo. Ezequiel reconoció la escena. Era el rey Saúl. Observaba sin ser visto. Saúl avanzaba hacia la cueva de Endor, donde una mujer envuelta en velo lo esperaba. Era una hechicera, una nigromante, una mujer prohibida por la misma ley del rey. Y sin embargo, allí estaba él, buscando algo que el mismo Dios ya le había negado. «Conjúrame el espíritu de Samuel», ordenó Saúl. Su voz era una mezcla de autoridad y desesperación. La mujer dudó. Sabía del decreto del rey contra los adivinos y nigromantes, pero había algo más en aquella petición, algo que iba más allá de las leyes humanas. Y entonces ocurrió. Una figura comenzó a surgir de las sombras, no como un simple espectro, sino como algo que portaba la verdad inmutable de Dios. Samuel estaba allí. El profeta muerto ahora estaba frente al rey a quien un día había ungido. Pero su expresión era sombría y su presencia no traía consuelo. Saúl cayó de rodillas. «¿Por qué me inquietas, haciéndome subir?», preguntó Samuel. Su voz resonaba como si viniera de un lugar más allá del tiempo. El rey tembló. Su boca se abrió, y de ella salieron palabras cargadas de angustia. «Estoy muy angustiado. Los filisteos me hacen la guerra, y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me digas qué debo hacer». Hubo un silencio pesado. El destino ya estaba sellado.
Saúl sabía, en el fondo, que no había esperanza, pero Samuel no guardaría silencio. ¿Por qué me preguntas si el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? El peso de aquellas palabras cayó sobre Saúl como una montaña. Ezequiel sintió el impacto de la verdad siendo pronunciada. Samuel continuó: El Señor ha rasgado el reino de tus manos y se lo ha dado a tu prójimo, a David, porque no obedeciste la voz del Señor, ni ejecutaste su ira contra Amalec. Por eso hoy el Señor te hace esto, y el Señor entregará también a Israel junto contigo en manos de los filisteos. Y entonces llegó la sentencia final: Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Saúl cayó al suelo, completamente dominado por el terror. Ezequiel intentó respirar, pero el peso de la visión lo sofocaba. Todo se oscureció. Cuando la luz volvió, estaba nuevamente en el valle de huesos secos. Pero ahora veía algo que antes no había percibido. Entre los huesos reanimados, entre los soldados levantados por la palabra del Señor, había ecos del pasado. Los mismos ecos de la caída de Saúl. Ecos de un pueblo que se alejaba de Dios y, como consecuencia, caía en manos de sus enemigos. La visión de los huesos secos no era solo sobre Israel en el exilio, era sobre toda la humanidad, sobre todos aquellos que se alejan del Señor y se convierten en lo que fue Saúl, vacíos, desesperados, buscando respuestas donde no hay vida. La resurrección del valle era una señal de esperanza, pero la conexión perdida con Dios aún debía ser restaurada. El profeta tembló. Ahora comprendía lo que veía. La pregunta que Dios le había hecho antes volvió a resonar en su mente. Hijo de hombre, ¿no piensas que este misterio ya fue revelado antes? Ezequiel entendía. La historia se repetía. El valle de huesos secos era el reflejo de la caída de Saúl, pero también era un presagio de algo mayor. Dios traería de vuelta a su pueblo. Dios restauraría a aquellos que estaban muertos espiritualmente. Pero esa resurrección exigiría un precio que aún estaba por venir. El profeta oyó el viento susurrar a su alrededor. El silencio se cernió sobre el valle, y entonces Dios habló por última vez. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. El destino de Saúl estaba sellado. Pero, ¿y el destino de Israel? ¿Y el destino de toda la humanidad? El profeta no sabía la respuesta completa, aún no. Pero sabía que Dios no había terminado su obra. Los vientos soplaban sobre las colinas de Israel, llevando consigo ecos de tiempos antiguos. El exilio había cobrado su precio. El pueblo estaba disperso, el templo destruido, y los hijos de Abraham vagaban como extranjeros en tierras lejanas. El peso del pecado los había alejado del Señor, y ahora solo quedaban ruinas y promesas olvidadas. Ezequiel, el profeta del cautiverio, estaba nuevamente ante el Señor. Su alma ya había sido sacudida por visiones de muerte y resurrección. Había visto huesos secos levantarse, había visto la conexión perdida entre el pasado y el futuro. Pero ahora Dios le mostraba algo diferente, algo nuevo. La voz del Señor resonó: Hijo de hombre, di a la casa de Israel, así dice el Señor, Dios, os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todas las tierras y os traeré de vuelta a vuestra propia tierra. Ezequiel sintió su corazón acelerarse. Conocía bien el dolor del exilio. El pueblo vivía bajo el yugo de los extranjeros y la tierra que Dios había prometido a sus padres estaba profanada. Pero ahora
Dios prometía restauración. Derramaré sobre vosotros aguas purificadoras, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Os daré un nuevo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. El profeta cerró los puños. Durante tanto tiempo, Israel había resistido al Señor, endureciendo sus corazones como piedra. Pero ahora, Dios prometía cambiar eso. No sería solo una restauración externa, no sería solo el regreso a una tierra física, sería algo más profundo. Dios daría a su pueblo un nuevo corazón. Ezequiel vio ante sí una visión. Un gran río fluía por el desierto, donde antes solo había arena estéril. A las orillas de ese río crecían árboles frondosos, cuyos frutos brillaban como oro bajo el sol. El profeta entendió. Era la vida regresando. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardando mis juicios y cumpliéndolos. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. El corazón de Ezequiel ardía. Había visto el juicio, había visto la muerte, había visto el castigo, pero ahora veía la redención. El exilio terminaría. Dios restauraría a Israel. Pero la visión no terminaba ahí. El profeta vio algo aún mayor. Ante él, un gran templo se alzaba sobre la ciudad santa, pero no era como el templo de Salomón, ni como ningún otro construido por manos humanas. Su gloria era indescriptible. Rayos de luz emanaban de su interior, y el sonido de miles de voces resonaba en cánticos de alabanza. Ezequiel cayó de rodillas. Dios habló nuevamente. En este lugar habitaré para siempre, y nunca más serán destruidos. La promesa estaba sellada. No se trataba solo del regreso del exilio. No se trataba solo de reconstruir muros y casas. Se trataba de algo eterno. Dios haría una nueva alianza, no como la antigua, escrita en tablas de piedra, sino una alianza grabada en los corazones. Y ese templo que él veía era una señal de lo que estaba por venir. Ezequiel quiso preguntar, ¿cuándo sucedería esto? ¿Cómo podría Israel recibir tan grande promesa? Pero antes de que pudiera hablar, su visión comenzó a desvanecerse. Lo último que vio fue la presencia del Señor llenando aquel templo y un trono resplandeciente en su centro. El profeta entendió. El futuro estaba decidido. Dios restauraría a Israel. Dios haría una alianza eterna y Dios habitaría entre su pueblo y nunca más serían destruidos. El viento cortante barría las colinas desoladas, llevando consigo el eco de los siglos. Las voces de los exiliados, de los reyes caídos y de los profetas silenciados, aún parecían susurrar a través de las piedras rotas de Jerusalén. Pero ahora, ante los ojos de Ezequiel, algo nuevo sucedía. Algo que hacía que cada visión anterior convergiera en este momento final. Estaba en la cima de una montaña, mirando hacia una ciudad imponente que se alzaba en el horizonte. La tierra, antes devastada, ahora florecía. Los muros eran altos, impenetrables, y dentro de ellos había un templo magnífico, más grande que cualquier cosa que Israel hubiera conocido. Y entonces lo escuchó, el sonido de un trueno. El profeta alzó los ojos hacia el oriente y sus rodillas flaquearon. La gloria del Señor venía, era como un fuego ardiente, como una tormenta de luz que atravesaba los cielos. No era como los ídolos de las naciones, hechos de madera y piedra sin vida. No,
Era el mismo Dios regresando. Ezequiel recordó, él había estado allí antes, cuando la gloria del Señor partió del antiguo templo. Había visto la presencia divina abandonar Jerusalén, dejando tras de sí solo juicio y destrucción. Pero ahora veía lo contrario. La gloria volvía. El resplandor divino atravesó las puertas de la ciudad y llenó el templo. Las columnas temblaron, las murallas resplandecieron. El suelo bajo los pies del profeta parecía vibrar con la presencia del Altísimo. Cayó con el rostro en tierra, y entonces la voz del Señor resonó. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies. Aquí habitaré para siempre en medio de los hijos de Israel. Las lágrimas descendieron por el rostro de Ezequiel. Todo el dolor, todo el exilio, todo el castigo, ahora tenía sentido. Dios nunca había abandonado a su pueblo. Sí, los había disciplinado, pero nunca los dejó sin esperanza. Israel sería restaurado. El Señor habitaría allí nuevamente. La visión del profeta continuó. Vio sacerdotes preparándose para servir en el templo. Vio aguas fluyendo del santuario, transformando desiertos en jardines. Vio a las tribus regresar, reuniéndose como un solo pueblo, bajo un solo Dios. Ezequiel comprendió, todo siempre había estado bajo el control de Dios, desde la caída del primer templo hasta el exilio en Babilonia. Desde las profecías de destrucción hasta las promesas de restauración, el Señor había guiado cada evento, preparando a Israel para este momento. Ahora, la ciudad estaba ante él, y Dios le dio el nombre que tendría para siempre, y el nombre de la ciudad desde aquel día será: El Señor está allí. Ezequiel abrió los ojos. La visión comenzaba a desvanecerse, pero él sabía que la promesa permanecería. La gloria había regresado y nunca más partiría. Si te ha gustado esta historia, en tu pantalla aparecerán otros 2 videos con fascinantes historias bíblicas. Haz clic para verlos y sigue esta jornada de conocimiento. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que Dios esté contigo.